bien, pasemos a analizar esta cinta. Se nos habla de que el video tiene contenido manipulado por terceros y que destruyan la cinta inmediatamente. Esto evidentemente no está hecho por nadie y que la compañía se está lavando las manos para no verse involucrados en todo esto. Este video nos habla del protocolo a seguir por los trabajadores o científicos de la fábrica para trasladar a los gigantes a otra zona, refiriéndose a los grandes cuerpos como los grandes muñecos que son víctimas inocentes de la ciencia. Las palabras "no continúes viendo esta cinta" que salen en inglés son las mismas que salen abajo, solo que una está en ruso y la otra en alemán. Aquí se nos habla de recuperar a la gigante del almacén B. Y si te resulta conocido esto, es porque el almacén B era el lugar donde Patty Hall fue transferida como castigo luego de haber saboteado la máquina de pintura, lo que provocó pérdidas a la compañía. Y lo que estamos viendo en el video es sin dudas el almacén B. ¿Será que la señorita Patty Hall, luego de haber llegado al almacén B, la convirtieron en Kissy Missy como pago del castigo por desobedecer las reglas? Es una teoría bastante fuerte. Esto tendría bastante sentido del por qué Kissy nos ayudó en el Chapter 2, porque ella siempre estuvo en contra de Playtime y por ello hizo lo del saboteo, pero la terminaron descubriendo y no pudo hacer nada más hasta que el experimento 1006 se liberó. Y ahora que es libre, le presta ayuda a Player para detener todo esto. Kissy Missy tiene ruta de dirección hacia Plaker. Es posible de que Dientona aparezca en el Chapter 3, ya que ella ya estuvo allá y ha sido testigo de los horrores que cometieron hacia los niños del orfanato que fueron aprobados. Los eventos de la cinta suceden a las 10:42 de la mañana del 8 de agosto de 1995 y por primera vez estamos al suceso más reciente de toda la franquicia, ya que lo más actual que teníamos era el lanzamiento de BoogieBot en 1993. Otra curiosidad es el hecho de que en caso de que Patty Hall fuese Kissy Missy, tiene 4 años de ser la muñeca, ya que el 2 de enero de 1991 se dio la orden de llevarla al almacén B para ser posiblemente experimentada científicamente. En el tren podemos ver algunos documentos como Playtime Core Relocation y los emblemáticos papeles para poder activar el tren en la Game Station. En esta toma nos muestra la Playtime Core Security Camera 73, que lleva 2 horas y 32 minutos grabando sin parar al momento de que el tren estaba cruzando. Pero justo antes de hacerlo se puede ver un mensaje secreto que dice "The hour of joy is at hand". La hora de la diversión está cerca. Oh, mira, aquí está Kissy Missy. A las 10:55 de la mañana vemos a Kissy Missy a una velocidad moderada para luego 4 minutos después vemos que está siendo trasladada a máxima potencia. Madre mía, pobre Kissy Missy, la debe estar pasando fatal. Luego de eso ocurre un corte y 14 minutos después vemos la destrucción por todas partes y empleados o científicos yacen en el suelo sin signos vitales, mientras que Kissy Missy ha sido liberada. Hay que tener en cuenta de que a pesar de que el tren iba a máxima potencia, este no se descarriló como nos sucedió a nosotros en el Chapter 2, porque no vemos ningún rastro de colisión. Teorizo que sí llegaron a Plaker, pero algo los atacó, y este debió ser el experimento 1006. La razón de esto se debe a los mensajes en rojo que salieron en múltiples ocasiones a lo largo del video, como una muestra de su capacidad de alterar las cámaras, como ya hemos escuchado en un VHS del Chapter 2. Otra razón para considerar de que Prototype fue el que liberó a Kissy Missy es por el mensaje mencionado anteriormente, "The hour of joy is at hand", donde hand también puede significar manos, y el único personaje al que representamos con una mano es al experimento 1006, y que la pista estaba puesta para que supieses que Prototype los estaba esperando en Plaker para atacarlos. Por último, se nos muestra unos números o códigos, los cuales al momento de hacer el video son un misterio, pero habrá que estar preparados ya que nada está puesto porque sí, y por lo tanto algún propósito tendrán en el futuro. A todo esto debes saber una cosa, y es que si pensabas que Kissy Missy estuvo congelada o inmóvil todo el tiempo, pues déjame decirte que ella sí podía moverse, ya que en la oscuridad, si te fijas en su mano, se ve el momento cuando la mueve antes de que se encendiese las luces. Es toda una traviesa. Y ese sería el video hablando sobre el traslado de Kissy Missy. Muchísimas gracias Gerardo Moreno por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Listo, salió la araña. 10 de 10 y God.